Nos escribió una televidente a propósito de lo que estás planteando ahora, Arismendi. Dice la televidente que las AFP se la ponen difícil pidiéndole documentos a los herederos de personas muertas que solo puede obtener la persona viva. Mientras está viva. Exacto. Que pudo haber obtenido. O sea, un documento, qué sé yo, qué documento. Hay documentos que nada más se obtienen de manera personal. Y entonces se lo piden a la persona cuando ya esa persona murió y entonces él nos cita que tienen 4 años gestionando esos recursos que no son una cosa del otro mundo, pero eran suficientes para resolver un problema de cerca de $500,000 de pesos. Sí. Bueno, yo lo que yo le aconsejo a esa persona es que acuda a la DIDA para que le den la asesoría correspondiente, porque en estas cosas, como dicen vulgarmente, el que hizo la ley hizo la trampa. A veces hay detalles, como ustedes señalaban ahorita en la sesión anterior, a veces hay detalles que dilatan. Y hay abogados que se sirven para ayudar a esas empresas a dilatar, a incidentar el proceso, en vez de facilitarlo. Yo creo que en ese caso había que conocer más a fondo el asunto. Quizás un problema puede ser lo siguiente: la ley permite, oye bien, Altagracia, la ley permite, eso lo redacté yo, que tú puedas, como afiliada a la Seguridad Social, mientras estés activa, tú puedes decidir quién va a recibir tu pensión en el caso de que tú fallezcas. Si tú no lo decides, entonces se aplica lo que la ley dice. Es posible que esa señora esté hablando de una situación como esa, porque en ese caso sí, efectivamente, la persona, el afiliado en vivo tenía que decir, no es fulana de tal la que yo quiero que herede mi fondo, sino es sutana y manganesio. ¿Tú te das cuenta? O sea que habría que averiguar qué es lo que está pasando en ese caso. Y la mejor forma y la más barata, digamos, es acudir a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA. Cíclicamente hay una llamada de atención sobre el nivel de las ganancias de la AFP, pero en este comunicado que se publica, ¿qué cosas no sabemos de lo que se debió haber dicho ahí? Bueno, este es un comunicado hecho mezclando verdades con medias verdades y ocultando lo que es de fondo. Se pretende ahora comparar la rentabilidad de la ganancia de las administradoras de fondos de pensiones con la ganancia de los fondos de pensiones. Y eso no es correcto, eso no es admisible en ninguna parte del mundo. Porque lo que se compara es el monto de los fondos de pensiones versus lo que obtuvo de beneficio. Y esa relación es un 10%, un 10.7%. Y lo que se compara es lo que invirtieron como los capitalistas de las administradoras de fondos de pensiones, sí, y lo que obtuvieron como beneficio. Y eso es un 38%. De modo que no se puede... Ok, es una confusión. De los 300.000 millones y pico de los fondos de pensiones, sí, se obtuvieron ganancias de 3.000 y pico millones de pensiones, pero eso es un 10% de la totalidad, no de la inversión. No, espérate, de los 300.000 millones, ajá, se obtuvieron 26.000 millones de beneficios, que eso es un 10%, ¿verdad? Pero de la inversión que tienen las AFP, que es lo de ellos, que no se puede mezclar con lo anterior, obtuvieron 3.000 y pico de millones, lo que significa un 38% de rentabilidad. Eso es una realidad absoluta frente al Papa y frente a San Pedro, que tú quieras. Sí. Todo lo demás es una forma de distraer. A mí me extraña eso porque es la primera vez que las administradoras de fondos de pensiones utilizan un argumento de esa naturaleza. Y ese argumento que están utilizando, que lo puede rebatir un estudiante de Economía Básica 1, es, en cierto modo, una incriminación de que lo que dijo Edwin Reed realmente es cierto. ¿Ese comunicado va dirigido a la sociedad o a los parlamentarios que deberían a la opinión pública, reducir el nivel del gasto? Bueno, va a la opinión pública. Pero la opinión pública no decide, deciden allá en el Congreso. Pero al Lego, mira, lo que dice, acuérdate que empezamos esto viendo la movilización en Chile. En Chile, que las ganancias de la AFP son menos y que se estima que el que se va a jubilar entre un 50 y un 60% de su último salario.
La gente se está movilizando. Aquí vamos a cobrar menos del 30%. Sí. Mira, déjame decirte una cosa. Aquí hay un párrafo que es una verdad a media, como yo dije. Dice aquí el párrafo número 4. El año pasado los fondos de pensiones alcanzaron una rentabilidad neta de 10.68%, mientras que la rentabilidad de la AFP respecto al total de los fondos administrados es de 1.7%. Es que la rentabilidad de una empresa no se mide con relación a las ventas, se mide con relación al capital invertido. Es una cosa elemental de economía básica 1. ¿Tú entiendes? Entonces, si tú lo manejas de esa manera, te da 1.007. Pero con relación a qué. Eso es hacerse el tonto con Exacto, P. casi están perdiendo. Eso es hacerse el tonto con P, porque una señora como yo no puede decir lo que corresponde. Déjalo ahí. La salud, la otra pata de esto. La salud. La salud. Estamos en la misma situación. Si es grave lo de las pensiones, grave es lo de la salud. Ya tú mandaste a la gente a que fuera a la DIDA. Yo estuve en un centro médico esta semana y hay un teléfono de la DIDA. Y había mucha gente averiguando porque yo estaba esperando frente a la administración y ahí, a donde mí fueron como 10 personas a quejarse. Y el teléfono estaba ahí. Y a los 10 que fueron donde mí, como si yo fuera psiquiatra, yo le dije, ahí está el teléfono, llame a la DIDA y todos dijeron, ¿para qué? ¿Quién defiende al afiliado a la seguridad social aquí? Porque la verdad es que la experiencia, la mía personal y la de todo el que yo pregunto, es que la DIDA no tiene capacidad de defender a nadie. ¿Qué hacer cuando un sistema no tiene protección para el protagonista, que es la gente? Bueno, Altagracia, mira, déjame decirte con toda franqueza que esa es una exageración. La DIDA ha llenado un papel y ha jugado un rol de defensa y orientación de los afiliados hasta donde, digamos, es humanamente posible, porque la DIDA no tiene tantos recursos como debiera para llenar esa función a nivel nacional incluso. Pero una de las fallas que tuvo la concepción de la ley, que yo reconozco ahora, es que debió haberse establecido que tanto las administradoras de fondos de pensiones como las administradoras de riesgo de salud debían dedicar un pequeño presupuesto porcentual a orientación e información de los afiliados. Eso no puede ser una responsabilidad nada más que de una sola institución. Todas las áreas debieran hacer lo mismo, como también lo debiera hacer la tesorería, como también lo debiera hacer la superintendencia de pensiones, la superintendencia de salud, etcétera. O sea, un bombardeo de información y de orientación a la población para que ésta cada día tenga más información y se empodere de todo el proceso. Pero vamos a poner el caso. Los neumólogos no aceptan, no están dentro del sistema de salud. Los neurólogos no están en el sistema de salud, en la ARS. Los de aquí, ¿cómo se llama? Los otorrinos no, los urólogos tampoco. O sea, poco a poco todas las especialidades médicas han ido saliéndose del sistema. Que necesita el paciente adulto, que es el que reclama salud, el joven no. El adulto del régimen contributivo. Está eso. Por el otro lado está el hecho de que cuando se aprobó la ley, yo fui de la que sabrocí esa ley hasta donde Dios quiso, ¿no? Y la defendí en la medida con toda mi fuerza. Se iba a pagar un copago de 200 pesos. Yo he pagado copago de 2,000. Entonces yo pregunto, tú no puedes ir a todas las especialidades con tu seguro. Tú tienes que pagar el copago que establezca el médico. Ya hasta los procedimientos tienen un mecanismo, la ARS, para fuñir a la gente, que es que el médico te recomienda un procedimiento y el ARS te reconoce el anterior. Por ejemplo, a mí yo tenía un riñón que había que darme una terapia y voy a mi ARS y me dicen, no, nosotros le pagamos que se saque el riñón. Yo lo tengo grabado porque para mí es histórico. Una muchachita muy linda, muy bien puesta, que me dijo, no, su seguro le cubre la extracción del riñón. No. Entonces, ¿cuándo se va a actualizar ese plan básico, ese no sé qué es lo que hay, de manera que la gente pueda ir ante cualquier profesional
entra en el servicio las unidades de atención primaria, nada de lo que beneficia a la gente ha entrado en servicio en este sistema. Eso es en gran parte verdad. Y fíjate lo siguiente, Altagracia, cuando se concibió la Ley de Seguridad Social, se tuvo en cuenta que había que avanzar en dos sentidos. Uno, en cuanto a la cantidad de personas protegidas, porque en ese entonces ni siquiera el 20% de la población tenía algún tipo de seguro de salud. Y dos, lo más importante al fin y al cabo, en cuanto a la calidad y oportunidad de los servicios. Porque todos sabemos lo que ha sido el servicio público, tanto del IDCS como de salud pública, y todos sabemos cómo operan la gran mayoría de las clínicas privadas en la República Dominicana. Al cabo de 10 años del Seguro Familiar de Salud, de 15 años de la Ley de Seguridad Social, obviamente se ha avanzado en cuanto a incrementar la cobertura. Ahora mismo, digamos que 2 de cada 3 dominicanos tienen un seguro de salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero no se ha avanzado lo suficiente en cuanto a lo otro, que es lo que tú estás señalando, la calidad de la atención, en cuanto a tomar en consideración las verdaderas necesidades de la población. La Ley de Seguridad Social manda a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a hacer una evaluación del impacto de los servicios de salud en la calidad de vida y en el estado de salud de la población, y eso no se ha hecho. Pero además de eso, aquí se impuso de una manera ilegal no el plan básico de salud que establece la ley con absoluta claridad, sino un llamado plan de servicio de salud. El PDSS. PDSS, que establece una cantidad enorme de copagos y de diferencias que no están previstas en la ley. De modo que al ciudadano dominicano que nos está escuchando, le están cobrando esas diferencias que tú estás señalando al margen totalmente de la Ley de Seguridad Social. Por esa razón, independientemente de que no quiero aparecer que defiendo más allá de lo justo la Ley de Seguridad Social en sus orígenes, por esa razón, antes de hablar de modificar la ley como se habla en abstracto, hay que verificar cuáles son las reformas que planteó la Ley de Seguridad Social que todavía no se han aplicado y cuál es el impacto que está produciendo eso en la población. El hecho de que aquí no haya atención primaria de salud le está costando al paciente dominicano alrededor del 28% del costo del servicio. Y la DIDA no es que esté en la obligación y la facultad de la ley para responderle a ese paciente, a ese ciudadano que tiene que pagar la diferencia. No, la DIDA, como dice Nelcy de Balmolejo, es una especie como de abogado del pueblo, ¿verdad? Entonces, claro, no puede garantizar resultados. Lo que puede garantizar es que te va a apoyar y te va a ayudar a gestionar tus derechos. Sí. Pero finalmente, por ejemplo, si es un derecho que requiere una modificación de un reglamento, es al Consejo Nacional de Seguridad Social que le corresponde. Y todo el mundo sabe lo lento, lo ineficaz que se ha traducido el Consejo Nacional de Seguridad Social por la lucha de intereses que hay en su seno. Okay. ¿Me explico? Por ejemplo, si la DIDA detecta que hay algún problema en el catálogo de medicamentos, lo más que puede hacer es hacerle un planteamiento, digamos, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para que eso se revise, se tome en consideración. Pero ella no puede modificarlo. De modo que a la DIDA hay que evaluarla desde ese punto de vista. Usted busca un abogado y el abogado no le puede garantizar de antemano los resultados de su gestión. Exacto. Lo que sí le puede garantizar es que lo acompañe realmente y le dé la orientación correspondiente. La pregunta al complementario. ¿Qué es? A veces los planes complementarios no están establecidos dentro de la ley. Se previeron los planes complementarios y dice la ley que tienen que ser aprobados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, por la CISARRIL. Los planes complementarios. Ahora, los planes complementarios, para que el público lo entienda, son pagos aparte de la seguridad social, porque su nombre lo indica, complementario. O sea, si yo contrato un plan complementario, yo no tengo que pagarle a la tesorería de la seguridad social para que la tesorería de la seguridad social le pague a la ARS que yo contraté. Yo tengo que pagárselo directamente a la administradora de riesgo de salud que yo contraté. Esa parte. Lo de que tiene que ver con el plan básico de salud, la cosa es totalmente diferente porque eso se maneja a través de la tesorería. Entonces, Arismendi, ¿tú piensas que
que ahora que el Senado está conociendo la propuesta del diputado, que el Senado tiene en la mano, porque no lo está conociendo. No está conociendo, lamentablemente. Lamentablemente al Senado no le ha interesado este tema de las enormes ganancias de la AFP, pero la sugerencia es una revisión del nivel de cumplimiento de la Ley de Seguridad Social, tal como fue aprobada en el 2001. Bueno, si nos vamos a ese planteamiento como tú lo estás haciendo, eso va a desatar una olla de grillo, que eso no sabemos en qué va a terminar. Lo que hay que ser puntual en las cosas más inmediatas que requieren atención. Una de ellas es la reducción del límite de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Hay otra de la cual yo también soy responsable de que existe en la ley, que es la existencia del veto. Porque la ley establece que para que una resolución del Consejo sea válida es necesario que por lo menos haya un voto del sector público, de los representantes de sindicalistas y de los empresarios. Ahí volvemos al mismo error de las comisiones. Por ejemplo, fíjense que son los tres sectores que tienen más de un voto en el Consejo. ¿Por qué? Porque se pensó que, por ejemplo, en el sector empleador habría un representante de la Asociación de Industria. Se buscó el equilibrio. Un representante del CONEP y un representante de Santiago. Sí. Pero nunca se pensó que los tres se iban a poner de acuerdo como si fuera uno solo. Al ponerse de acuerdo como si fuera uno solo, permanentemente anulan el objetivo que perseguía el legislador al establecer el derecho al veto. ¿Cuál era la aspiración de quienes propugnaron por este proceso a la hora de las pensiones? Que nos quedáramos con qué % de nuestro último ingreso. ¿Cómo se pensó eso? Siempre se pensó alrededor del 70%. Porque alrededor del 70%, porque la ley incluso establece que tú puedas ahorrar adicionalmente. Hay que decir una cosa muy claramente, hay que ser claro con la población. Es difícil que un plan de pensiones, salvo aquellos privilegiados que hay en el país, que hay en otras partes, pueda garantizarte a ti todo lo que tú necesitas a la hora de tu retiro. Por lo tanto, el plan de pensiones viene siendo la parte básica, obligatoria, la supervivencia. Pero tú tienes que complementarlo con tus ahorros. Sí. Hay que fomentar la cultura del ahorro en la población. ¿Me explico? Ahora bien, ¿por qué un 70%? Porque si tú en este momento, una persona joven, necesita el 100% para mantener su familia, es porque tiene hijos en educación, porque tiene niños, etcétera, porque tiene una serie de responsabilidades. Pero se supone que ya una persona a los 65 años, 60, cuando se retira, ya no tiene hijos en la casa. Tiene casa, ya no tiene la familia. Tiene casa, ha pagado la pequeña, casa, etcétera. Sí. Y por lo tanto, con un 70% puede dignamente vivir, sobre todo si además le agrega algún ahorro personal. ¿Y cuánto es que vamos a recibir como estamos ahora? Las estimaciones, yo diría, yo no soy tan pesimista, yo diría que eso está alrededor del 33%. Claro, va a depender de cada persona. Hay que tomar en consideración lo siguiente, y eso lo señalan todos los estudios. Es difícil que una persona en un país subdesarrollado como el nuestro pueda cotizar durante 30 años, por ejemplo, de manera consecutiva. Hay gente que dura 5 años en una empresa y se va a trabajar en el sector informal 1 o 2 años y luego vuelve y se inserta y todo eso afecta al proceso hasta que el sistema sea verdaderamente universal y los trabajadores independientes también estén afiliados a la seguridad social. De modo que todos esos factores van a influir mucho en el proceso. Finalmente, debo decirte que lo que está pasando en nuestro país es una muestra de lo que está pasando a nivel mundial. No hay ningún sistema de pensiones, por lo menos colectivo, nacional, en el mundo que no tenga crisis en este momento. Y la crisis viene por 2 razones. Viene por el hecho de que la población se hace cada vez más vieja y dura más tiempo en el proceso de retiro. Antes se pensaba, cuando el sistema de pensiones surgió en Alemania con Bismarck, una persona se moría a los 40, 45 años. Sí. Entonces, a lo mejor duraba 4 o 5 años disfrutando de una pensión. Pero hoy, mi mamá y mi suegra tienen 94 años de vida.
Y no producen. Supongamos que se hubieran pensionado a los 60 años, tendrían 34 años de pensión. Y usted puede estar seguro que no cotizaron durante 34 años. O sea, ya eso genera un problema que hay que comenzar a analizarlo a fondo, con criterio. No es posible que un sistema sea tan bueno como para que tú te pases 20 años dependiendo de tu familia, 20 años trabajando y después 40 o 30 años recibiendo una pensión. Porque no es posible que el tiempo de cotización sea menor que el tiempo de disfrute. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tremenda ecuación esa. Para acabar con... Nos para convertimos en hablar una con carga para el Estado. Exactamente, Arismendi, muchísimas gracias Arismendi Díaz Santana. Dejó muchísimas cosas ahí para preocuparnos, porque es preocupación lo que nos queda. Sigan en Enfoque Matinal.